Buen día para todos. En esta oportunidad nos encontramos por acá en la casa de un suscriptor, ¿verdad? Pues gracias a Pedro Hernández que nos invitó, ¿verdad? Para grabar un poco de la casa de él, ¿verdad? Ya que él, toda su familia no están aquí, pues están en otro país, ¿verdad? Pues quieren saber cómo está la casa, qué les hace falta para arreglarlo, ¿verdad? Pues ahorita voy a grabar un poco. Esta es la casa de Pedro Hernández y de su amada esposa Petrona Gómez. Así que les agradezco mucho por la invitación. Ahorita les voy a grabar un poco sobre su casa. Bueno, pues así está la casa Pedro. Muy bien, pues tú sabes que cuando una casa, cuando no hay nadie quien está viviendo aquí, pues siempre se necesita su mantenimiento, ¿verdad? Hay que hacer la limpieza. Pues por acá se necesita una buena limpieza, ya que en este tiempo estamos en tiempo de invierno. A veces si llueve mucho, hay que barrer casi todos los días. Así que Pedro, hay que pagar a una sirvienta para limpiar la casa. Son bromas. Miren, pues por acá tienen que poner un tubo, porque aquí cae agua. Miren, hay que poner un tubo por acá. Todo el corredor de la casa es bien bonito. Chaneili, ¿no? Aquí está la pila. Aquí está la puerta. Es bien bonito, miren. Es bien bonito el estilo de la puerta. Aquí está el baño. Pues por acá las avispas ya te están esperando, Pedro. Miren. Las avispas son primeras que están estrenando tu casa. Vení, nena, vamos. Muy bien, pues aquí tu jardín está bien bonito, mire. Aquí a la par de tu casa está la casa de tu hijo, que es una casona, también es bien bonito. Pues por acá entra agua también. Hay que poner este tubo para que ya no entre agua adentro de la casa. También la ventana, hace falta unos vidrios. El balcón ya pusieron. Ahí está, mira. Solo falta hacer unos vidrios.
Miren, pues el problema es que aquí pusieron un tubo, ¿verdad? Cuando llueve, entonces el agua cae en el suelo, o cuando llueve mucho, ¿verdad? Luego el agua pasa adentro de la casa. Miren, aquí adentro se entra agua. Vamos a entrar adentro. Miren, los pisos están bien bonitos. Aquí ya pusieron este piso, ya está bien repellado. Es bien bonito, miren. Muy bien, aquí está el otro cuarto. Es bien bonito, es grande los cuartos. Te cabe un ropero, una cama, una mesa. Bien bonito. Vamos a ver qué pasa por acá. También por acá entra agua. Creo que ahí pusieron un tubo para cable, ¿verdad? Pero hay que taparlo ahí arriba porque ahí cae agua. Está manchando la pared. Está la ventana. Es bien bonito los cuartos. Vamos a ver si el otro cuarto no traen llave, tal vez. Muy bien, Pedro, esta es tu casa. Solo falta algunos arreglos nada más. Es bien bonito. Son los pisos. Esta es la sala, ¿verdad? Esta es la sala. Ahí están los cuartos, son 3 cuartos. Ahí está el primer cuarto, ahí está el otro. Por el otro lado está el otro cuarto. Ahí está el otro cuarto. Pues por acá hay una puerta para salir afuera, ahí en el corredor. Solo que está cerrado. Muy bien, pues no pudimos entrar en el cuarto porque está cerrado. Vamos a pasar en el segundo piso. Muy bien, pues voy a subir hasta el segundo piso. Miren, pues por acá cae agua también, por esa razón que está así las gradas. Ya estoy aquí en el segundo nivel. Esta es la cocina, si no estoy mal. Es bien bonito también. Hay un corredor donde puedes descansar un rato. Desde acá se mira los otros bellos lugares. Miren qué bonito. Voy a ver si está abierta la cocina. Voy a entrar adentro.
Aquí está, ¿verdad? Miren, pues esta es la cocina. Están las ventanas. Bueno, creo que por acá, no sé por qué sí está la pared. Yo creo que es humedad. Creo que atrás de la casa cae agua, solo queda ahí nada más, por eso, por la humedad. Bueno, ahorita voy atrás de la casa, vamos a ver qué tal está. Bueno, Petrona, creo que ya es tiempo de venir a disfrutar aquí, en tu casa, ¿verdad? Pues es bien bonita tu casa, miren. Ya que aquí ya tienes platos, vasos, todo, canastas. Miren. Vamos a ver atrás de la casa porque está así la pared. Muy bien, voy atrás de la casa. Aquí estoy detrás de la casa. Mire, como le decía, ¿verdad? Creo que el agua cuando cae, creo que solo queda por acá. Creo que por esa razón que está así lo que es el block o la pared, ¿verdad? Con esa humedad, porque solo aquí cae el agua y se queda aquí. Aquí deberían de poner unos tubos. Ah, bien. Ay, pero solo una nada más. Deberían de poner 2 o 3 tubos. Muy bien, Pedro y Petrona, pues gracias por la invitación. Pues esta es la casa que ustedes han construido por acá en su bello lugar de piedras lisas. Es bien bonito, pues solo hace falta algunas cosas nada más. No es mucho. Muy bien, así que saludos, Pedro, Petrona, muchas bendiciones. Como les decía, ¿verdad? Que ya es tiempo de regresar por acá en su lugar, ¿verdad? Ya que ya tienen casa, pues así que tienen que venir a disfrutar, a cocinar en la casa, pues a dormir en su nueva casa que ya tienen construido, pues es bien bonito. Y también saludos a toda la familia, Dios les bendiga. Y también a todos los amigos que visualizan este video, saludos para todos. Los quiero mucho, un fuerte abrazo, gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos hasta el próximo video.